55 votos a favor, 17 en contra, 25 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación. El proyecto de ley, de conformidad con el reglamento, será materia de segunda votación transcurridos 7 días calendarios. Siguiente tema. De la Comisión de Relaciones Exteriores, proyecto de resolución legislativa 2565, se propone aprobar la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal, adoptada el 25 de enero de 1998, enmendada el 27 de mayo de 2010, en vigor internacionalmente desde el 1 de junio de 2011 y suscrita por el Perú el 25 de octubre de 2017. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Relaciones Exteriores. Tiene la palabra su presidenta, la congresista Luz Salgado. Gracias, presidente. En el marco de nuestro esfuerzo por pertenecer a la OCDE, nos ha enviado la Cancillería este proyecto de resolución legislativa 2565, que ingresó el 20 de marzo del 2018. Se trata de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal y fue enviado el 20 de marzo del 2018. Cuenta con informes favorables del mismo Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de la Superintendencia de Banca y Seguros. Como ustedes saben, hay un programa país que estamos tratando de cumplir. Los que no lo han leído, les sugiero que puedan leerlo porque de ahí pueden sacar nuevas iniciativas legislativas para este Parlamento. Y de ahí viene, señor, este compromiso que es ya parte del Estado peruano, es decir, del Ejecutivo, del Legislativo. Todos debemos de tratar de cumplir a fin de poder tener las mejores políticas públicas. El Poder Ejecutivo entonces nos ha enviado este proyecto de resolución por el que se propone la aprobación de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal, que ya fue adoptada el 25 de enero de 1988, enmendada el 27 de mayo del 2010 y suscrita por el Perú el 25 de octubre de 2017. Tiene por objeto que las partes se presten asistencia administrativa mutua en asuntos fiscales, precisándose que dicha asistencia puede incluir medidas adoptadas por órganos judiciales y además puede ser de 3 tipos: intercambio de información, lo cual es muy importante para nosotros, incluyendo auditorías fiscales simultáneas y participación en auditorías en el extranjero, asistencia en el cobro, incluyendo el establecimiento de medidas cautelares, notificación o traslado de documentos. El instrumento internacional que se presenta para aprobación versa sobre derechos humanos, por eso que tiene que venir a este pleno del Congreso, y también implica asuntos concernientes a la reserva tributaria, al secreto bancario, al uso de los datos personales, entre otros, aunque sin afectarlos, porque se está respetando nuestra Constitución. Además, exige la dación de normas con rango de ley para su ejecución, de modo tal que se amplíe la definición de el beneficiario final, vigente para el ámbito de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, al ámbito tributario para el intercambio de información, además de una ley de desarrollo constitucional en el caso del secreto profesional. En virtud de lo señalado, la Convención requiere de la aprobación del Congreso de la República de conformidad con el artículo 56 de nuestra Constitución Política. También se propone acompañar la aprobación de esta Convención con las declaraciones y reservas indicadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, aceptada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que forman parte de la fórmula legal. Esto ha sido aprobado por unanimidad y existe un artículo 1, el cual quedaría redactado de la siguiente forma. Resolución legislativa que aprueba la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal. Artículo 1. Aprobación de la Convención. Apruébase la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal, adoptada el 25 de enero de 1988, enmendada el 27 de mayo del 2010, en vigor internacionalmente desde el 1 de junio del 2011 y suscrita por el Perú el 25 de octubre de 2017, con las siguientes declaraciones y reservas. Declaraciones. A. Anexo A. Impuestos a los que se podrá aplicar la Convención. Artículo 2, párrafo 1, AI, impuesto a la renta. Artículo 2, párrafo 1B, 2I, contribuciones a la seguridad social y salud, aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, ONP. Artículo 2, párrafo 1B, 3ID,
impuesto selectivo al consumo. Artículo 2, párrafo 1b, 3i, e, impuesto a las embarcaciones de recreo. Artículo 2, párrafo 1b, 3i, g, impuesto a las transacciones financieras, impuesto temporal a los activos netos. Inciso B, anexo B, autoridad competente. El término autoridad competente significa la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT. C, anexo C, definición de nacionales para los propósitos de la Convención. El término nacionales significa todas las personas naturales que tengan la nacionalidad peruana y toda persona jurídica, sociedad de personas, asociaciones y otras entidades constituidas conforme a la legislación vigente de la República del Perú. D, artículo 9 de la Convención en relación a las auditorías fiscales en el extranjero. De acuerdo a lo señalado en el artículo 9, párrafo 3 de la Convención, la República del Perú no aceptará como regla general las solicitudes descritas en los artículos 9, párrafo 1 de la Convención. Estas son las declaraciones especiales que hace la Cancillería. Reservas. También ponemos nuestras reservas. A. De conformidad con el párrafo 1A del artículo 30 de la Convención, la República del Perú se reserva el derecho de no prestar asistencia alguna en relación con los impuestos de otras partes, salvo los incluidos en el anexo A de la Convención. B. De conformidad con el párrafo 1B del artículo 30 de la Convención, la República del Perú se reserva el derecho de no prestar asistencia en materia de cobro de créditos tributarios o de cobro de multas administrativas con respecto a cualquier clase de impuestos en aplicación de los artículos 11 al 16 de la Convención. C. De conformidad con el párrafo 1C del artículo 30 de la Convención, la República del Perú se reserva el derecho de no prestar asistencia en relación con cualquier crédito fiscal que exista en la fecha de entrada en vigor de la Convención con respecto al Perú o, en el caso de que se haya formulado anteriormente una reserva con arreglo al inciso A o B del párrafo 1 del artículo 30 en la fecha de dicha reserva en relación con los impuestos de la categoría que se trate. D. De conformidad con el párrafo 1D del artículo 30 de la Convención, la República del Perú se reserva el derecho de no prestar asistencia en materia de notificación o traslado de documentos con respecto a cualquier clase de impuestos en aplicación al artículo 17 de la Convención. E. De conformidad con el párrafo 1E del artículo 30 de la Convención, la República del Perú se reserva el derecho de no permitir la notificación o la transferencia de documentos a través del correo de acuerdo a lo previsto en el párrafo 3 del artículo 17 de la Convención. Como vuelvo a repetir, señor presidente, esto ha sido ya revisado y con autorización del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Superintendencia de Banca y ha sido aprobado por unanimidad y contribuye a los esfuerzos que estamos haciendo para ingresar a la OCDE. Así que pido, como es por unanimidad, se pase a votación si no hubiera ninguna intervención. Gracias, congresista Luz Salgado. Si no hay ninguna pedido de palabra, se marcará la asistencia para proceder a votar esta resolución legislativa aprobada por unanimidad. Bien, se va. Señor relator, mientras va registrando su asistencia. La representación nacional saluda a los dirigentes gremiales de pescadores de Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, que se encuentran en la galería en compañía del congresista Roberto Vieira. Registrar su asistencia. El registro de asistencia para votar sobre el proyecto de resolución legislativa 2565, con el cual se propone aprobar la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal, con miras a la OCDE. Adoptada el 25 de enero de 1988, enmendada el 27 de mayo del 2010, en vigor internacionalmente desde el 1 de junio del 2011 y suscrita por el Perú el 25 de octubre del 2017, una iniciativa del Poder Ejecutivo que ha sido
pues analizada, ha sido debatida en la Comisión de Relaciones Exteriores que preside la congresista Luz Salgado. En dictamen por unanimidad publicado en el portal del Congreso el 5 de abril del presente año. Se está procediendo al registro de asistencia para luego votar sobre este proyecto de resolución legislativa. Vamos a hacer el registro de asistencia, por favor, para ir avanzando. Cerrar el registro de asistencia. Han registrado su asistencia 88 señores congresistas al voto. Resolución legislativa, mientras que les contamos que la representación nacional aprobó por unanimidad en primera votación el dictamen que establece cadena perpetua para los violadores de menores de 14 años entre las principales modificaciones del ordenamiento jurídico. Registrada su votación, congresista Chacón, y también Cuadros, la castración Tipas, química. Tubino, Arce, La última Clave, Narváez. se va a ver en 7 días calendario. En donde se volverá a votar. Morales, Chacón, ahí está Morales. Cerrar la votación. Vota a favor 85 señores, congresistas en contra 0, 0 abstención, más congresista Figueroa, verde, Mulder verde, Figueroa verde, Echevarría verde, Vázquez verde, Morales verde, León verde, Arce, Lombardi verde, Arce verde también, Vieira verde. Votado a favor 94 señores congresistas, en contra 0, 0 abstención. Presente resolución legislativa no requiere segunda votación. Siguiente tema, señor relator. De la Comisión de Relaciones Exteriores, proyecto de resolución legislativa 309. Se propone aprobar el Tratado de Beijing sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales, adoptado el 24 de junio de 2012 por la Conferencia Diplomática de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre la protección de las interpretaciones y ejecuciones audiovisuales, celebrada en la ciudad de Beijing y suscrito por el Perú el 26 de junio de 2012. Punto 7 de la agenda. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Relaciones Exteriores. Tiene la palabra su presidenta, la congresista Salgado. Gracias, presidente. Este proyecto de resolución legislativa 309-2016, que también viene del Ejecutivo, se trata sobre los derechos y protección de los artistas respecto de sus interpretaciones o ejecuciones audiovisuales. El Tratado de Beijing sobre estas interpretaciones y ejecuciones audiovisuales ha sido materia de un largo proceso de negociaciones para asegurar casualmente, efectivamente, los derechos de los artistas a través de la modernización y adaptación de las normas internacionales a los derechos de autor por los cambios tecnológicos. El Perú es miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, y además es parte del Tratado de la OMPI sobre interpretación, ejecución y fonogramas del año 1996, vigente para el Perú desde el año 2002. Este tratado permitió modernizar las normas relativas a la protección de las interpretaciones y ejecuciones sonoras, pero los derechos de los artistas de obras audiovisuales continuaron desprotegidos en el ámbito internacional, especialmente a la luz de los recientes desarrollos tecnológicos en formato electrónico y digital, incluyendo la difusión de estas obras a través del Internet. En este contexto, pues, este tratado cubre esta protección y es por eso que esta propuesta legislativa, que fue presentada en el periodo parlamentario 2011-2016, fue aprobada por la Comisión de Relaciones Exteriores, pero se quedó en el Pleno sin verse. Hoy no queremos que se quede sin ser aprobada por el Pleno del Congreso de la República. En este periodo parlamentario el Consejo Directivo lo volvió a poner, señor, en vigencia, y es por eso que la Comisión de Relaciones Exteriores ya lo ha dictaminado por unanimidad. En
en esta tarea, señor, que versa sobre los derechos humanos, ya que es un instrumento para el desarrollo y ampliación de la protección de los derechos de los artistas, es por eso que tiene que venir aquí al Congreso, porque se enmarca en el artículo 56 de la Constitución Política del Perú. Por otro lado, Indecopi ha señalado que el estatus del derecho de comunicación pública de los artistas, intérpretes y ejecutantes debiera mantenerse como un derecho de remuneración, lo que resulta ventajoso, pues implica un trato igualitario respecto de los artistas del rubro de los musicales. Recomendó Indecopi que el Perú formule una declaración en atención a lo señalado en el numeral 2 del artículo 11 del Tratado de Beijing para optar por el derecho de remuneración equitativa. El texto propuesto para tal declaración, que se ajusta a lo señalado en el propio Tratado de Beijing, figura en la fórmula legal. Vuelvo a repetir, señor, esto fue tratado por nuestra comisión y fue aprobado por unanimidad y en la 7ª sesión ordinaria del 9 de abril. El artículo único quedaría así: resolución legislativa que aprueba el Tratado de Beijing sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales. Artículo único. Aprobación del tratado. Apruébese el Tratado de Beijing sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales, adoptado el 24 de junio del 2012 por la Conferencia Diplomática de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre la protección de las interpretaciones y ejecuciones audiovisuales, celebrada en la ciudad de Beijing y suscrito por el Perú el 26 de junio del 2012. El instrumento de manifestación del consentimiento del Estado peruano en obligarse por el tratado, de conformidad con la potestad prevista en el inciso 2 del artículo 11 del Tratado de Beijing, deberá estar acompañado de la siguiente declaración. Abro comillas. La República del Perú declara, en aplicación del inciso 2 del artículo 11 del Tratado de Beijing, que opta por el derecho de remuneración equitativa por la utilización directa o indirecta para la radiodifusión o la comunicación al público de las interpretaciones o ejecuciones fijadas, así es, fijadas en fijaciones audiovisuales. Por si acaso no se trata de una redundancia, así es el tratado. Fijadas en fijaciones audiovisuales, cierro comillas. Ese sería el artículo 1, señor, ha sido aprobado por unanimidad, tiene informes positivos de los ministerios pertinentes, así que espero su aprobación inmediata. Gracias. Gracias, congresistas. Si tampoco hay ninguna objeción, los señores congresistas se servirán a registrar su asistencia para proceder a votar. Bien, usted está siguiendo toda la transmisión de la sesión del Pleno en vivo. Son 1:49 p.m. Se está registrando asistencia para votar sobre esta resolución legislativa de Relaciones Exteriores, 309, este proyecto, con el cual se propone aprobar el Tratado de Beijing sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales, adoptado el 24 de junio del 2012 por la Conferencia Diplomática de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre la protección de las interpretaciones y ejecuciones audiovisuales, celebrada en Beijing y suscrito por el Perú el 26 de junio del 2012. Así expuesto por la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Luz Salgado, una iniciativa del Poder Ejecutivo. Y en la Comisión de Relaciones Exteriores fue un dictamen por unanimidad publicado en el portal del Congreso el 16 de abril del 2018. Es uno de los temas, el segundo de los temas pues que ha expuesto la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Luz Salgado. Vamos a proceder, por favor, a cerrar el registro de asistencia, señores congresistas. Los que no han registrado su asistencia. Cerrar registro de asistencia. Han registrado su asistencia 95 señores congresistas al voto.
resaltar que el Pleno del Congreso debatió los proyectos de ley de la Comisión de Fiscalización y Contraloría y la de Economía. Estamos hablando de los proyectos 31 y 120 que buscan regular la ejecución de obra pública por administración directa. También se propone la creación de los comités de vigilancia ciudadana para supervisar Congresista las obras Dipas, Figueroa, realizadas por Petrosi, administración directa en todo el territorio peruano con el fin de transparentar la ejecución de obras públicas. Trujillo. Entonces, señor congresista, vamos votando. Tenemos algunos temas antes de hacer el receso. Y aprovechando también la asistencia de el número parlamentario para un par de insistencias que están por unanimidad. Congresista Tubino, Villavicencio, Dávila. Vamos a cerrar la votación. Han votado a favor 94 señores congresistas, en contra 0 abstenciones. Congresista Palma, verde. Congresista Palma, verde, 95. Ha sido aprobado por unanimidad. Cuadros, verde, 96. Congresista Elías, verde, 97. Ok, perfecto. Siguiente tema, señor relator. De la Comisión de Comercio Exterior, proyecto de ley. Congresista Chacón, verde también en la votación. Proyecto de ley 1210, autógrafa observada por el señor Presidente de la República. Se propone modificar disposiciones sobre las zonas especiales de desarrollo para facilitar sus inversiones. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Comercio Exterior. Tiene la palabra con esta guía Pianto, presidente de la comisión. Este es el punto 2 de insistencias. Guía Pianto, micro, por favor. Gracias, presidente. Es una ley de comercio exterior que modifica las disposiciones sobre las zonas especiales de desarrollo para facilitar inversiones. El 6 de diciembre del 2017 ingresó al Congreso de la República el oficio 312, suscrito por la Presidencia de la República y la Presidencia del Consejo de Ministros, en virtud del cual el Poder Ejecutivo observa la autógrafa de ley que modifica disposiciones sobre las zonas especiales de desarrollo para facilitar sus inversiones originados en el proyecto de ley 1210-2016. Que dictamina fue aprobado por unanimidad en la 14ª sesión ordinaria de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del presente periodo anual de sesiones, realizada el 9 de abril del 2018. Las observaciones del Presidente de la República están contenidas en 11 numerales, cuyas conclusiones se centralizan en lo siguiente: contravenir las disposiciones de la Constitución Política de Perú, distorsionar el sistema tributario, elevar el riesgo de control aduanero del pago de los impuestos de la importación, carecer de sustento en materia de modificación de la escala normativa de la administración de la SED, no estar de acuerdo en la normativa en medida de la generación de energía y prestación de servicios de saneamiento, entre otros aspectos. Respecto a la primera observación vinculada con la utilización para las administraciones de la SED propongan su escala remunerativa, la Comisión de Comercio Exterior y Turismo precisa que la propuesta contenida en la autógrafa nunca tuvo por objeto modificar el régimen laboral de los trabajadores de las administraciones de la SED. Como señalaba la observación, lo que advertía era que mediante la ley 28569, ley que otorga autonomía a los éticos, ahora SED se había definido, como señala la observación, que estaban dentro del régimen laboral de la actividad privada, pero que no se había autorizado la escala remunerativa correspondiente. No obstante esta omisión, la propia autógrafa de ley ha dispuesto que existen operadores privados que administren estas bajo cualquier modalidad de inversión privada permitida en este sentido, siendo que las escalas remunerativas están previstas en los regímenes permanentes, no siendo este el caso de las juntas de administraciones de la SED, las mismas que serán eventualmente reemplazadas por los operadores privados. La disposición podía generar distorsiones o un escenario adverso a las potencialidades al significarle una carga laboral impagable con las modalidades usuales de contratación en el sector privado. Por tales razones, la Comisión se allana a la observación y plantea retirar el artículo 6 de la autógrafa de ley. Respecto a la segunda observación vinculada con las exoneraciones para operador privado y para las zonas de extensión y las distorsiones que ocasionan al sistema tributario,
La comisión destaca que el autor de la ley no está ampliando los beneficios tributarios. Estos son los mismos que fueron definidos por ley 29710, la ley de fortalecimiento de los CETICOS, ahora SET. En este sentido, precisa que la propuesta tiene por objeto uniformizar en el tratamiento que recibe el operador privado de la zona Sofra-Tacna, previsto en el artículo 38A de la ley 27688, ley de zona franca y zona comercial de Tacna. Lo que respecta a extender los mismos beneficios y exoneraciones tributarias a la zona de extensión de la SET, la Comisión resalta que esta norma contenida en la segunda disposición complementaria final de la AUTOFRA corrige un error que se dispuso en la segunda disposición complementaria final y derogatoria de la ley 30446, publicada el 3 de junio del 2016. En efecto, ante de dicha declaratoria de zonas de extensión gozaban de los mismos beneficios los CETICOS, ahora SETs, conforme se advierte en la revisión de la disposición complementaria derogatoria y final primera de la ley 28569. Tal disposición resulta lógica ya que se tratan de igual que las SETs, de áreas geográficas debidamente delimitadas donde se realizarían las actividades permitidas por la ley, por lo que deben gozar de los mismos beneficios y exoneraciones previstas en la ley. Por estas consideraciones, la Comisión recomienda insistir en el artículo 5 de la segunda disposición complementaria final de la autógrafa de ley. Respecto de la tercera observación vinculada a la pertinencia de establecer tratamientos arancelarios y aduaneros diferenciados, la Comisión resalta que el artículo 2 de la Ley 29739, Ley de Promoción de Inversión de la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna, estableció el mismo beneficio para los productos elaborados o manufacturados en la Zona Franca. En este sentido, la modificación del artículo 4 del TUO de las normas con rango de ley emitidas en relación a los CETICOS, planteada por el artículo 2 de la autógrafa de ley, tiene por objeto uniformizar el mismo tratamiento sobre materia el aplicable de la Sofra-Tacna. Bajo esta fórmula, los bienes manufacturados de las SETs no se encontrarán en desventaja frente a las mercancías que puedan importarse directamente desde el exterior, acogiéndose a los beneficios arancelarios en el marco de los acuerdos comerciales internacionales suscritos por el país. Sobre la distorsión de precios internos que alude a la observación, tal efecto no existiría para el caso de los productos elaborados o manufacturados en la SET que se destinen para uso o consumo en el resto del territorio nacional, por cuanto se aplicará el mismo arancel que contemplan los acuerdos comerciales suscritos por nuestro país, otorgando beneficios arancelarios. Adicionalmente, se debe resaltar que la propia observación advierte que alrededor del 80% de los bienes intermedios tienen arancel cero, por lo que está asegurando que los bienes producidos por la SET no tengan desventajas arancelarias. Con relación a los despachos simplificados de importación y los despachos parciales, independientemente del valor de las mercancías y o cantidad de manifiestos de carga y tratamiento tributario diferenciado, efectuando el mecanismo de gestión de riesgos establecidos en la legislación aduanera, la Comisión tiene en cuenta que las SETs constituyen zonas que deben operar como centros de distribución de mercancías hacia el exterior y hacia el resto del territorio del país. En ese sentido, es importante que las mercancías almacenadas o producidas pueden ser despachadas parcialmente hacia el resto del territorio, incluso mediante despachos simplificados de acuerdo a los requerimientos de los clientes de los usuarios de la SET. Recordemos que no existe el despacho simplificado para la SET y este es un mecanismo utilizado con regularidad del resto del territorio nacional porque la SUNAT tiene controles implementados de acuerdo al mecanismo de gestión de riesgo. Finalmente, respecto al ingreso de bienes que intervienen en el desarrollo de las actividades bajo autorización de la Junta de Administración y la vulneración de la potestad aduanera, la Comisión advierte que el propósito de este planteamiento es que los usuarios de la SET pueden ingresar temporalmente y retirar bienes para este propósito sin tener que tramitar declaraciones aduaneras. En realidad sirven para controlar mercancías con fines comerciales. Además, no se distorsiona el mecanismo de gestión de riesgos, ya que por ser las SET zonas primarias de la autoridad aduanera, pueden realizar controles que estiman necesarios. En estas consideraciones, la Comisión recomienda insistir en el artículo 2 del autógrafo de ley, que plantea la modificación del artículo 4 del TUO de las normas con rango de ley de los CETICOS, ahora SET. Presidente, quiero terminar esto porque es más que nada normativo y técnico.